Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre exploramos los rincones más fascinantes del mundo del espectáculo y de las celebridades que tanto nos encantan. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que ha desatado la curiosidad de miles de fans y ha generado un revuelo considerable en las redes sociales. Vamos a desentrañar un misterio que rodea a nuestro querido Can Yaman. Sí, han oído bien. El galán turco, conocido por su carisma arrollador y sus papeles protagónicos, ha estado en el centro de la atención por un detalle muy particular, una reacción, una respuesta suya ante un nombre misterioso. ¿De quién se trata? ¿Qué dijo Can Yaman? Prepárense porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa y a descubrir qué hay detrás de este enigmático suceso. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta intrigante historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que allá vamos. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman es una figura que trasciende fronteras. Su fama se ha extendido por todo el mundo, y cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones, es escrutado con lupa por sus miles de seguidores. Últimamente ha habido un nombre que ha aparecido recurrentemente en las noticias y en las conversaciones de los fans, un nombre que ha generado especulaciones y preguntas: ¿quién es esta persona que parece tener una conexión especial, aunque sea en el ámbito público, con Can Yaman? Y lo más interesante de todo es cómo reaccionó Can Yaman cuando se le mencionó este nombre en una reciente aparición o en una entrevista. No fue una reacción indiferente para nada. De hecho, se le notó algo particular. Algunos lo describen como sorpresa, otros como una leve incomodidad, e incluso algunos sugieren que hubo una pizca de picardía en su respuesta. La verdad es que este pequeño detalle ha sido suficiente para avivar la imaginación de todos y para querer saber más. Permítanme contextualizar un poco. Can Yaman, como muchas otras celebridades, está acostumbrado a ser objeto de rumores y especulaciones. Su vida personal, sus relaciones, sus amistades, todo está bajo el microscopio. Sin embargo, en esta ocasión, el nombre en cuestión no pertenece a una expareja conocida o a una colega de profesión con la que se le haya vinculado románticamente. Es algo diferente. Y es precisamente esa diferencia lo que ha alimentado aún más el misterio. Los medios y los fans han estado tratando de armar el rompecabezas, buscando pistas en sus redes sociales, en sus declaraciones públicas anteriores, en cualquier cosa que pueda arrojar luz sobre esta relación o esta conexión. Y es en medio de esta búsqueda incansable que surge la pregunta clave: ¿qué le dijo Can Yaman cuando se le preguntó directamente o se le mencionó este misterioso nombre? La respuesta de Can Yaman, aunque corta, fue reveladora. No fue un simple "no comento sobre mi vida privada", que es una respuesta bastante estándar en el mundo del entretenimiento. Tampoco fue un "no lo conozco" rotundo. Lo que dijo Can, o más bien como lo dijo, es lo que ha capturado la atención. Se dice que ante la mención de este nombre, Can Yaman esbozó una sonrisa que muchos interpretaron como significativa. Algunos dicen que fue una sonrisa de complicidad, otros de sorpresa fingida, y otros, como les comenté, la ven llena de picardía. Y lo que añadió a esa sonrisa fue una frase que ha sido objeto de 1000 interpretaciones. Según los reportes y los fragmentos de vídeo que circulan, Can Yaman habría dicho algo así como: "Oh, ese nombre, sí, lo conozco. Es alguien interesante". La clave está en el énfasis y en la pausa que puso antes de la palabra interesante. Interesante en boca de Can Yaman puede significar tantas cosas. Podría significar que esta persona es simplemente alguien que le llama la atención por algún motivo, quizás por su trabajo, por su personalidad, o incluso por su audacia. O podría significar algo más profundo, una conexión que va más allá de una simple mención casual. ¿Es acaso un antiguo amigo con el que ha perdido el contacto pero que le trae buenos recuerdos? ¿Es alguien con quien comparte un proyecto futuro que aún no se ha anunciado? O quizás, y aquí es donde la imaginación vuela, es alguien que ha tenido un impacto significativo en su vida de una manera que aún no podemos comprender del todo. Lo que sabemos es que la persona detrás de este misterioso nombre no es una figura pública que habitualmente se asocie con Can Yaman. No es un actor o actriz con el que haya compartido set de filmación recientemente, ni tampoco una influencer o modelo con la que se le haya visto públicamente. Esto añade una capa extra de intriga.
¿Se trata de alguien de su círculo íntimo, alguien a quien protege de los focos? ¿O es alguien del pasado, una figura que resurge en su vida y que le genera estas reacciones? La comunidad de fans ha estado especulando frenéticamente. Las teorías van desde lo más inocente hasta lo más escandaloso. Algunos creen que se trata de un antiguo amor platónico, otros de un mentor que lo ayudó en sus inicios, y los más imaginativos, claro está, sugieren que podría ser una nueva conquista secreta. Analicemos el posible contexto. Si esta mención ocurrió en un evento público, como una alfombra roja o una entrevista en vivo, la presión para dar una respuesta sensata y diplomática es alta. Sin embargo, la reacción de Can Yaman, esa mezcla de sonrisa y la palabra interesante, sugiere que no quería cerrar la puerta a esa persona o a esa historia. Al contrario, pareció abrir una pequeña ventana, invitando a la curiosidad. Si fue en un contexto más privado, quizás entre amigos o en una entrevista más informal, la respuesta podría ser aún más reveladora de sus verdaderos sentimientos o pensamientos sobre esta persona. La palabra interesante es tan ambigua y a la vez tan cargada de significado. En el lenguaje de las celebridades, a menudo se utiliza como un eufemismo para algo más complejo. Puede significar, no quiero hablar de esto, pero hay algo ahí, o esta persona tiene algo que me llama la atención, y por ahora prefiero guardármelo para mí. También puede ser una forma educada de reconocer la existencia de alguien sin entrar en detalles que puedan ser comprometedores o personales. Pero la sonrisa, esa sonrisa de Can Yaman, es lo que eleva la apuesta. Es esa sonrisa la que hace que los fans digan, algo está pasando aquí. Podemos desglosar las posibles interpretaciones de esa sonrisa y esa palabra. Si Can Yaman sonrió con sorpresa genuina, podría ser que la mención de ese nombre le recordara algo inesperado, una anécdota, un sentimiento que tenía olvidado. Si la sonrisa fue de incomodidad, podría significar que la persona mencionada le trae recuerdos agridulces o que hay algo en esa conexión que prefiere mantener en privado por razones de discreción o para evitar malentendidos. Y si la sonrisa fue de picardía, bueno, eso abre un abanico de posibilidades que nos encanta explorar, ¿verdad? Podría ser que haya una historia divertida detrás, un secreto compartido, o incluso el inicio de algo nuevo que él está disfrutando manteniendo en secreto por el momento. Los fans, por supuesto, ya han empezado a investigar. Se han revisado viejas entrevistas, fotos antiguas, y hasta las personas con las que ha interactuado Can Yaman en el pasado. Se buscan nombres que hayan aparecido de forma esporádica en su vida, personas que hayan sido mencionadas de pasada, o individuos que hayan tenido algún tipo de relación, por mínima que sea, y que podrían encajar en esta descripción de interesante. Podría ser un antiguo compañero de escuela. Un antiguo amor de juventud que de repente ha reaparecido. O quizás un personaje público con el que tuvo un cruce de miradas significativo en algún evento. La belleza de estos misterios es que nos permiten interactuar con las vidas de las celebridades de una manera más profunda. No solo admiramos su trabajo, sino que también nos convertimos en detectives, tratando de descifrar las complejidades de sus vidas personales. Y Can Yaman, con su carisma y su aura de misterio inherente, es el candidato perfecto para este tipo de especulaciones. Ahora, es importante recordar que a pesar de todas estas teorías y especulaciones, la verdad puede ser mucho más simple de lo que imaginamos. Quizás esta persona es simplemente alguien que admira profesionalmente, o un amigo con el que comparte un sentido del humor similar. Sin embargo, la forma en que Can Yaman reaccionó, esa ligera evasión con una sonrisa, nos dice que hay algo digno de mención detrás de ese nombre. No es un nombre que pueda ser descartado fácilmente. Para los verdaderos fans de Can Yaman, cada detalle cuenta. Y esta pequeña interacción ha sido un festín para la imaginación. Ha generado debate en foros, comentarios en redes sociales, y un sinfín de hipótesis que solo aumentan la expectación sobre el futuro. ¿Se desvelará algún día quién es esta misteriosa persona? ¿Será que Can Yaman decidirá compartir más detalles en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo que tenemos es una reacción intrigante, una palabra clave, interesante y la inconfundible sonrisa de Can Yaman, que nos deja con la miel en los labios y con muchas ganas de saber más. En resumen, lo que hemos visto es que Can Yaman, cuando se le mencionó un nombre misterioso, reaccionó con una combinación de sorpresa y picardía, esbozando una sonrisa y calificando a la persona como interesante.
Esta reacción ha encendido la imaginación de sus fans y ha generado una ola de especulaciones sobre la identidad de esta persona y la naturaleza de su conexión con el actor. Hemos explorado diversas interpretaciones de su respuesta, desde lo profesional hasta lo personal, y hemos visto cómo la ambigüedad de la palabra interesante y la expresividad de su sonrisa abren un abanico de posibilidades. Y así, mis queridos seguidores, llegamos al final de este vídeo, desentrañando, o al menos intentándolo, el misterio de la reacción de Can Yaman ante este nombre enigmático. Espero que hayan disfrutado de esta exploración y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa esa reacción? ¿Quién creen que podría ser esa persona misteriosa? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo, me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y noticias del mundo de las celebridades. Gracias por acompañarme en esta aventura y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.